Bienvenidos a Entre Líneas y Café. Muy buen día. Soy su host. Bienvenidos a un espacio para la reflexión sobre la literatura clásica y su vigencia. En esta ocasión, nos adentraremos en una de las obras cumbre de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero centraremos nuestra atención exclusivamente en sus capítulos 14 y 15. Exploraremos juntos los acontecimientos de estos capítulos y las reflexiones que suscita en el lector contemporáneo. Les invito a acompañarme en este análisis. El capítulo 14 nos sitúa directamente en el funeral de Grisóstomo, un evento cargado de emoción y expectación. Ante la petición de Vivaldo, uno de los caballeros viajeros, Ambrosio, el fiel amigo del difunto, accede a leer la última composición de Grisóstomo antes de cumplir su voluntad de quemar sus escritos. Se trata de la Canción Desesperada, un extenso y apasionado lamento. Vivaldo lee el poema en voz alta. Es una pieza imbuida de la tradición lírica culta, repleta de referencias clásicas y mitológicas, Tántalo, Sísifo, Ixión, pero, sobre todo, desbordante de un dolor profundo. Grisóstomo acusa a Marcela de rigor y crueldad, se queja de celos, sospechas y ausencia, y se presenta como víctima de un amor tiránico que lo conduce a la muerte. Expresa su deseo de un final lúgubre, acompañado por figuras infernales, y, paradójicamente, declara que mantendrá su fantasía de que amar bien justifica el sufrimiento, incluso mientras maldice su destino y pide a Marcela que celebre su muerte. Finalizada la lectura, Vivaldo, con agudeza, señala una aparente contradicción. El poema habla de celos y sospechas, lo cual no parece concordar con la fama de virtud y recato de Marcela. Ambrosio interviene para aclarar un punto crucial. Grisóstomo escribió esa canción estando voluntariamente ausente de Marcela, atormentado no por hechos reales, sino por celos imaginados y sospechas temidas. Esta aclaración es fundamental y nos ofrece la primera lección: la diferencia entre el sentimiento subjetivo y la realidad objetiva, y cómo el arte puede expresar esa subjetividad intensa sin ser necesariamente un reflejo fiel de los hechos. La Canción Desesperada es un testimonio del tormento interior de Grisóstomo, de su percepción distorsionada por la pasión y la ausencia, pero no una prueba de la culpabilidad de Marcela. Nos recuerda la importancia de la interpretación y el contexto al analizar expresiones artísticas o personales nacidas del dolor. Justo en ese momento, cuando la tensión interpretativa está en el aire, se produce una aparición casi teatral. Marcela en persona surge en lo alto de la peña donde se cava la tumba. Su belleza, nos dice el narrador, supera incluso su fama. Ambrosio, airado, la increpa duramente, acusándola de venir a regodearse en la tragedia que, según él, ha provocado. Pero Marcela no se amilana. Pide atención y pronuncia un discurso extraordinario en su defensa, una pieza de lógica y elocuencia que contrasta vivamente con la pasión desbordada del poema de Grisóstomo. Sus argumentos son claros y contundentes. Primero, afirma que la belleza no obliga a corresponder al amor. Admirar lo hermoso es natural, pero amar debe ser un acto voluntario. Segundo, señala que, si ella fuera fea, nadie le exigiría amar. Tercero, compara su belleza, don del cielo no elegido por ella, con la ponzoña natural de la víbora. No se culpa a la criatura por su naturaleza. Cuarto, defiende la honestidad y la virtud como los verdaderos adornos del alma, preguntando por qué debería perder su honra para satisfacer el deseo ajeno. Quinto, reivindica su libertad. Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Sexto, reitera que nunca dio falsas esperanzas a Grisóstomo ni a nadie. Su rechazo fue claro y honesto. Por tanto, concluye, la muerte de Grisóstomo es fruto de su porfía y desatino, no de la crueldad de ella. Invita a quien la considere cruel o ingrata a simplemente dejarla en paz en su elegida soledad. El discurso de Marcela es una de las defensas más articuladas y tempranas de la autonomía femenina en la literatura española. Encarna la segunda lección, la reivindicación de la libertad individual y la razón frente a las imposiciones pasionales y sociales. Marcela se niega a ser definida o culpabilizada por los sentimientos que despierta en otros.
Utiliza la lógica para desmontar las acusaciones y para afirmar su derecho a elegir su propio camino, libre de las expectativas románticas o sociales que se proyectan sobre ella. Su figura es un poderoso alegato en favor del albedrío personal. Tras su discurso, Marcela se retira al bosque, dejando a los presentes admirados de su belleza y discreción. Algunos hombres, todavía prendados, intentan seguirla, ignorando su claro desengaño. Es entonces cuando Don Quijote interviene. Viendo en ello una afrenta a una doncella, aunque éste acabe de demostrar una formidable autosuficiencia, desenvaina la espada y prohíbe, en nombre de la caballería, que nadie la persiga, alabando su honestidad. Aquí vemos la tercera lección, la aplicación del código caballeresco, incluso cuando la situación es más compleja. Don Quijote actúa según sus principios de proteger a las damas, aunque Marcela acaba de probar que no necesita necesariamente su protección física, sino el respeto a su decisión, algo que Quijote, a su manera, también defiende. El funeral concluye, se entierra a Grisóstomo, se queman sus papeles, salvo los que Vivaldo conservó, y se planea un epitafio que lo recuerda como víctima del rigor de una esquiva hermosa e ingrata. Don Quijote, tras rechazar una invitación a Sevilla, decide buscar a Marcela para ofrecerle sus servicios. Entramos al capítulo 15, y el tono cambia drásticamente. La tragedia pastoril da paso a una comedia de golpes muy terrenal. Don Quijote y Sancho, buscando a Marcela sin éxito, deciden cestear en un prado fresco junto a un arroyo. Dejan a Rocinante y al asno sueltos para pacer. Y aquí interviene el azar, o el diablo, que no todas veces duerme, como dice Cervantes. Cerca de allí pasta una manada de jacas galicianas de unos arrieros yangüeses. Rocinante, contraviniendo su habitual sosiego, siente la llamada de la naturaleza y se acerca a las yeguas con intenciones galantes. Las jacas, nada receptivas, lo reciben a coces y dentelladas. Los arrieros yangüeses, al ver la escena, acuden con sus estacas y propinan una paliza inmisericordia al pobre caballo, dejándolo maltrecho en el suelo. Don Quijote y Sancho presencian el maltrato. Fiel a su impulso de deshacer agravios, y considerando a los arrieros, gente soez y de baja ralea, contra quienes su escudero sí puede luchar, incita a Sancho a tomar venganza. Sancho, siempre práctico, advierte la enorme desventaja numérica. Estos son más de 20 y nosotros no más de 2, y aún, quizá, nosotros sino 1,5. Don Quijote, impertérrito, proclama su equivalencia a 100 hombres y carga contra los yangüeses. Sancho, a pesar de su temor, sigue a su amo. El resultado es predecible y brutal. Los arrieros, usando sus estacas, apalean sin piedad a caballero y escudero, dejándolos a ambos tendidos y malheridos. Cumplida su faena, los yangüeses se marchan tranquilamente con sus animales. Este episodio nos presenta, sin ambajes, la cuarta lección: la cruda realidad de las consecuencias físicas y la inoperancia del ideal caballeresco frente a la fuerza bruta y pragmática. Aquí no hay encantadores ni gigantes, solo arrieros defendiendo lo suyo con violencia expeditiva. Las leyes de caballería que Quijote invoca son irrelevantes. Lo que prima es la superioridad numérica y la contundencia de los garrotes. Es una de las palizas más realistas y menos heroicas de la novela. Lo que sigue es un diálogo memorable entre amo y escudero, ambos doloridos. Sancho pide el bálsamo de Fierabrás. Don Quijote lamenta no tenerlo y se culpa a sí mismo, no por iniciar la pelea, sino por haber contravenido las leyes de la caballería al luchar contra quienes no eran caballeros. Propone una nueva regla. Sancho deberá encargarse de los plebeyos, mientras él se reserva para los caballeros. Sancho rechaza de plano esta delegación de responsabilidades. Declara ser hombre pacífico, con familia que mantener, y afirma que perdonará todas las injurias habidas y por haber, negándose a empuñar la espada contra nadie. Esta es la quinta lección: el choque frontal entre el idealismo extremo y las necesidades básicas de supervivencia y paz. Sancho, tras la experiencia del manteo y esta nueva paliza, establece un límite claro. Su prioridad es la integridad física y el bienestar familiar, no la gloria abstracta ni las reglas de un juego peligroso dictado por su amo. Don Quijote intenta reconducirle hablándole de la necesidad de valor para gobernar la futura ínsula.
Compara sus sufrimientos con los de héroes como Amadís, y diserta sobre la ley del duelo, argumentando que ser golpeado con estacas no constituye afrenta formal. Sancho, sin embargo, está más preocupado por el dolor real de los golpes impresos en sus espaldas que por tecnicismos sobre la honra. Se establece claramente la sexta lección: la diferente percepción del sufrimiento y la honra. Para Quijote, el sufrimiento físico es secundario al honor y a la coherencia con su ideal. Para Sancho, el dolor es una realidad inmediata y primordial que anula cualquier consideración abstracta. Finalmente, ante la incapacidad de Rocinante, Don Quijote acepta montar en el asno de Sancho, justificándolo con un precedente clásico, sileno. Sancho, con ironía, distingue entre ir caballero e ir atravesado como costal de basura. Ayuda a su maltrecho amo a subir al jumento, ata a Rocinante para que lo siga, y emprenden de nuevo el camino, buscando el camino real y un refugio, mientras Sancho solo desea un lugar sin mantas, fantasmas ni moros encantados. Los capítulos 14 y 15 nos han ofrecido un contraste notable. Primero, la tragedia pastoril y la elocuente defensa de la libertad femenina por parte de Marcela, un episodio que explora las complejidades del amor, la razón, la pasión y la autonomía. Y luego, la caída abrupta en la comedia más física y dolorosa con los arrieros y angüeses, una dura lección sobre las consecuencias de aplicar ideales fuera de lugar y la brutalidad de la realidad sin filtros caballerescos. Hemos analizado hoy la subjetividad del dolor expresado en el arte, la valiente defensa de la autonomía personal frente a la presión social, la justificación filosófica que Don Quijote hace de su propia existencia, la centralidad del amor idealizado en su cosmovisión, y la cruda confrontación con la violencia física y las limitaciones del idealismo. Y con esta reflexión concluimos nuestro episodio de hoy en Entre Líneas y Café. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con ustedes y explorar juntos las ricas vetas de significado que nos ofrece el Quijote. Así concluimos nuestro análisis de los capítulos 14 y 15 de Don Quijote. Les agradezco su atención. Nos vemos de nuevo en otro episodio. Les recuerdo que pueden encontrar nuestros episodios anteriores en la playlist. Si este programa ha sido de su agrado, les invitamos a indicarlo con un like, a suscribirse y a compartirlo. Adiós amigos.